David Brainerd, misionero a los Pieles Rojas al norte de los Estados Unidos. Nació en 1718 y murió en 1747 a la edad de 29 años. Cierto joven de cuerpo enjuto, pero con un alma que ardía el fuego del amor encendido por Dios, se encontró un día en un bosque que no conocía. Era tarde y el sol ya declinaba hasta casi desaparecer en el horizonte, cuando el viajero, cansado por el largo viaje, divisó a lo lejos el humo de los espirales de las hogueras de los indios Pieles Rojas. Después de bajarse de su caballo y amarrarlo a un árbol, se acostó en el suelo para pasar la noche orando fervientemente. Sin que él se diera cuenta, algunos Pieles Rojas le siguieron silenciosamente, como serpientes, durante la tarde. Ahora estaban parados detrás de los troncos de los árboles, para desde allí contemplar la escena misteriosa de una figura de rostro pálido, que solo postrado en el suelo clamaba a Dios. Los guerreros de la villa resolvieron matarlo sin demora, pues decían que los hombres blancos les daban agua ardiente a los Pieles Rojas para embriagarlos y robarles las cestas, las pieles de animales y por último adueñarse de sus tierras. Pero después que rodearon furtivamente al misionero, que postrado en el suelo oraba, oyeron cómo él clamaba al Gran Espíritu, insistiendo que él les salvase el alma. Ellos se fueron tan secretamente como habían venido. Al llegar a la aldea dieron el siguiente reporte: «Oh gran jefe, este hombre, cara pálida, ser diferente, pues hablar con el Gran Espíritu». Al día siguiente el joven no sabía lo que había sucedido. A su alrededor la tarde anterior, mientras oraba entre los árboles, fue recibido en la villa de una forma en que él no esperaba. En el espacio abierto del bosque, entre los wigwams, barracas de pieles, los indios rodearon al joven, que con el amor de Dios ardiéndole en su corazón, leyó capítulo 53 de Isaías. Mientras predicaba, Dios respondió a su oración de la noche anterior y los Pieles Rojas escucharon el sermón con lágrimas en los ojos. Ese joven, llamado cara pálida, se llamaba David Brainerd. Nació el 20 de abril de 1718. Su padre falleció cuando tenía 9 años de edad y su madre, una hija de un predicador, falleció cuando tenía 14 años de edad. David Brainerd tenía la costumbre de escribir diariamente una relación de los acontecimientos más importantes de su vida ocurridos durante el día, y por esos diarios que escribió únicamente para leerlos él y no para publicarlos, es que hemos llegado a enterarnos de su vida íntima y su profunda comunión con Dios. Él escribió: «Prediqué el sermón de despedida ayer por la noche. Hoy por la mañana oré en casi todos los lugares por donde anduve, y después de despedirme de mis amigos, inicié un viaje hacia donde viven los indios». Estas notas del diario de David Brainerd revelan en parte su lucha con Dios mientras se preparaba para el ministerio. Uno de los mayores predicadores de aquellos días, refiriéndose a este diario, declaró: «Fue Brainerd quien nos enseñó a ayunar y a orar. Llegué a saber que se consigue más mediante el contacto cotidiano con Dios que por medio de las predicaciones». Al iniciar la historia de la vida de David Brainerd, ya alentamos cómo Dios le concedió la entrada en la foresta de los Pieles Rojas, en respuesta a una noche de oración postrado en la tierra en medio del bosque. Pero a pesar de que los indios le dieron amplia hospitalidad, concediéndole un sitio para dormir sobre un poco de paja, y escucharon el sermón conmovidos, David Brainerd no se sintió satisfecho y continuó luchando en oración, como lo revela en su diario. «Sigo sintiéndome angustiado. Esta tarde le prediqué a la gente, pero me sentí más desilusionado que antes acerca de mi trabajo. Me temo que va a ser imposible ganar almas entre estos indios. Me retiré y con toda mi alma pedí misericordia para sentir algún alivio. Hoy cumplí 25 años de edad», él escribía en su diario. «Me dolía el alma a pesar de que he vivido tan poco para la gloria de Dios. Pasé un día solo en la foresta derramando mis quejas delante del Señor. Cerca de las 9 salí para orar en el bosque. Después del mediodía percibí que los indios estaban preparándose para una fiesta y una danza. Durante la oración sentí el poder de Dios y mi alma extenuada como nunca antes lo había sentido. Sentí tanta agonía e insistí con tanta vehemencia que al levantarme solo pude andar con dificultad. El sudor me corría por el rostro y por el cuerpo. Me di cuenta que los indios se reunían para adorar demonios y no a Dios. Eso fue el motivo por el cual clamé a Dios que se apresurase a frustrar tal reunión de idolatría.
Así pasé la tarde orando incesantemente, implorando el auxilio divino para no confiar en mí mismo. Lo que experimenté mientras oraba fue maravilloso. Me parecía que no había nada de importancia en mí, a no ser santidad de Dios en mi corazón y en mi vida. En efecto, a mí no me importaba dónde vivía y qué comía, ni las fatigas que tenía que soportar, con tal que pudiese ganar almas para Cristo. En esa forma continué implorando por toda la tarde y por toda la noche. Así revestido, Brainerd regresó del bosque por la mañana para enfrentar a los indios, seguro que Dios estaba con él, como estuviera también con Elías en el monte Carmelo. Al insistir con los indios para que abandonasen la danza, estos, en vez de matarlo, desistieron de la orgía y escucharon su sermón por la mañana y por la tarde. Después de sufrir como pocos sufren, después de esforzarse de noche y día, después de pasar innumerables horas en ayuno y en oración, después de predicar la palabra a tiempo y fuera de tiempo, por fin se abrieron los ojos y cayó fuego del cielo. Las siguientes escrituras de su diario describen algunas de esas experiencias religiosas. Pasé la mayor parte del día orando, pidiendo que el Espíritu Santo fuese derramado sobre mi pueblo. Oré y alabé al Señor con gran osadía, sintiendo en mi alma una enorme carga por la salvación de estas almas preciosas. Mientras yo iba a caballo, antes de llegar al lugar donde debía predicar, sentí que mi espíritu era restaurado y mi alma revestida de poder para clamar a Dios. Casi sin cesar, por muchos kilómetros estuve orando. En la mañana les prediqué a los indios donde nos hospedamos. Muchos se sintieron conmovidos y al hablarles acerca de la salvación de su alma, las lágrimas les corrían abundantemente y comenzaron a sollozar y a gemir. Por la tarde volví al lugar donde acostumbraba a predicarles. Me escucharon con la mayor atención casi hasta el fin. La mayoría no pudo contenerse de derramar lágrimas ni de clamar amargamente. Prediqué a los indios sobre Isaías capítulo 53. Un gran poder acompañaba a la palabra de Dios y hubo una marcada convicción entre el auditorio. Casi todos los presentes oraban y clamaban pidiendo misericordia y muchos no podían permanecer de pie. La convicción que cada uno sentía era tan grande que parecía ignorar por completo a las personas que estaban a su alrededor y cada uno continuaba orando y rogando por sí mismo. Es difícil reconocer la magnitud de la obra de David Brainerd entre las diversas tribus de los indios en medio del bosque. Él no entendía el idioma de ellos. Para transmitirles directamente al corazón el simple mensaje de Dios, tenía que encontrar a alguien que le sirviese de intérprete. Pasaba días enteros suplicando y orando para que viniese sobre él el poder del Espíritu Santo con tanto vigor que la gente no pudiese resistir el mensaje. Cierta vez, al predicar, viéndose sin un intérprete, tuvo que usar a una persona embriagada que casi no podía estar ni siquiera de pie. Sin embargo, decenas de almas se convirtieron por ese sermón. A veces andaba por la noche perdido en el monte, bajo la lluvia, atravesando montañas y pantanos. De cuerpo débil, se cansaba en sus viajes, tenía que soportar el calor del verano y el intenso frío del invierno. Pasaba días seguidos sufriendo de hambre. Ya comenzaba a sentir quebrantada su salud. Él se daba cuenta que no viviría mucho tiempo por causa de su enfermedad. Él pensaba en sí diciendo: viviré 1 o 2 años. Entonces resolvió arder hasta el fin. A medida que iban disminuyendo sus fuerzas físicas y su percepción espiritual iba en aumento, hablaba con más y más dificultad. Decía en sus palabras: fui hecho para la eternidad. ¿Cómo anhelo estar con Cristo y postrarme ante Él? Oh, que el Redentor pueda ver el fruto de la aflicción de mi alma y pueda quedar satisfecho. Oh, ven Señor Jesús, ven pronto, amén. Y durmió con el Señor. Para David Brainerd, el deseo más grande de su vida era arder como una llama para Dios. Hasta el último momento, como él mismo decía, anhelo ser una llama de fuego, constantemente ardiendo en el servicio divino. Hasta el último momento de fallecer, él lo hizo. David Brainerd acabó su carrera terrestre a los 29 años. Sin embargo, a pesar de su debilidad física, que era tan grande, hizo más que la mayoría de los hombres que suele vivir hasta 70 años. Su biografía fue escrita por Jonathan Edwards y fue revisada por John Wesley, y esta biografía ha tenido una influencia en todos los misioneros del pasado, el presente y seguramente también en el futuro.